El Señor les bendiga a todos pero muy ricamente una vez más. Damos gracias al Señor que podemos estar juntos en este tiempo tan especial y en una semana también que estamos muy especial, especialmente para todos aquellos que hemos abrazado la fe. Realmente tiene un significado sumamente especial esta semana. Y aunque ha recibido diferentes nombres por nuestra cultura, por las tradiciones, pero sabemos que para nosotros, como señalamos, es una semana sumamente especial llamada Semana Santa. Y quiero compartir con ustedes un texto en las Sagradas Escrituras, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Vamos a estar tomando lectura del texto 3 al texto 5. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Estos textos que nosotros hemos leído es realmente la enseñanza más importante que nosotros encontramos en la palabra del Señor, que sintetiza 4 afirmaciones que son, podemos decir, el cimiento de lo que es la fe cristiana. En primer lugar, hemos leído que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. En segundo lugar, que fue sepultado. En tercer lugar, que resucitó al tercer día. Y en cuarto lugar, que apareció, dice allí, a Cefas y a los 12. Quiere decir que sobre este credo, que es muy importante, se cimienta, estimados, la fe de los primeros cristianos, quienes lo repetían como el credo fundamental para entonces. Nosotros decíamos, estamos en una semana sumamente especial. Una semana que es la Semana Santa, que es la semana mayor del calendario, la cual tenemos que tener presente. Ahora, esta semana nos tiene que llevar a la reflexión y nos tiene que llevar también a pensar. ¿Pensar qué cosa? Bueno, pensar que lo que lleva a Cristo a la muerte, fíjese, es el pecado del hombre, de que realmente los seres humanos somos pecadores. Por supuesto que casi nadie habla de esto en esta semana, pero esta es la realidad que surge de la palabra del Señor. Más que nunca, el pecado está presente en estos tiempos. Fíjese que todas las noticias que recibimos a diario nos están diciendo justamente eso, que el pecado está vigente más que nunca. Que los hombres siguen errando el camino, errando el blanco por el cual fueron creados. Y justamente esto significa esta palabra pecado en griego. Significa que no hemos acertado en el blanco, que por consiguiente hemos errado una y otra vez al blanco. ¿Y qué es lo que nos está diciendo este significado de la palabra pecado? Nos está diciendo y significa que no dimos como seres humanos en el centro de lo que es, lo que Dios realmente programó para los hombres. Hemos cerrado el camino, que no hemos llegado a la medida de lo que Dios estableció como el principio de lo que debe ser lo humano. Es decir, no dimos en el centro de lo que debe ser el ser humano según Dios. Esta es la realidad de la Pascua. La Pascua, estimados, se desencadena porque el hombre es pecador. Cristo muere por la maldad de los hombres. Esto estamos recordando en esta semana tan especial, en esta Semana Santa. Y cuando nosotros señalamos el término pecadores, todos nosotros estamos incluidos en esto. Absolutamente
toda la raza humana. Las Sagradas Escrituras dicen que por cuanto todos, absolutamente todos pecamos, fuimos separados de Dios. Es decir, que nadie puede estar afuera de esto. Ahora, estimado, la muerte en los seres humanos es una realidad. El amor también es una realidad. El dolor también es una realidad. Pero el pecado, estimado, también es una realidad en los seres humanos. Dice la Biblia que así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, como hemos leído, al tercer día. Y dice la palabra, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Estimados, si la mente contaminada del hombre no acepta la autoridad de Dios, no hay cambio posible. ¿Por qué? Porque si no se produce un cambio, fíjese, que Dios, y solamente Dios puede hacer en el corazón del hombre, para que cambie su forma de pensar, para que cambie su forma de vivir y pueda comenzar a creer a los principios y los valores que están en este libro sagrado de la Biblia, no va a haber cambio en nuestra sociedad. La obra de Cristo en la cruz, estimado, apunta al problema humano. Y el problema humano tiene que ver con el pecado. Con el pecado. Dios, cuando mandó a Jesucristo, lo mandó para reconciliar al hombre con Dios. Quiere decir que el Evangelio es una doctrina de reconciliación. Y el propósito, entonces, de la cruz de Jesús es justamente reconciliarnos con Dios. Reconciliar al ser humano con Dios. Es decir, que Dios quiere hacer una obra muy especial y total en la persona. Sacar al ser humano de la esfera del pecado como práctica habitual. Por eso Cristo muere en una cruz. Y por eso recordamos eso. Y la Pascua, justamente, estimado, se desencadena porque el hombre es pecador. Ahora lo bueno es que Jesús nos trata como personas. Y si hay alguien que sabe trabajar con nuestra individualidad, ese es Jesús, justamente. Fíjese que en un momento determinado Jesús está en Jericó y está rodeado, por supuesto, de una gran multitud porque es el año de su popularidad y la gente lo sigue porque Jesús habla diferente a los rabinos de la época, a los maestros, porque Jesús atiende a la persona como ninguna otra puede atender a la persona. Y allí está en Jericó y la multitud lo aclama, pero de pronto Jesús se para y ve a un hombre que la Biblia llama Zaqueo y le dice: Zaqueo, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y allí nos damos cuenta que Jesús atiende a la persona. Ese hombre que a su vez tenía inquietud por conocer y saber quién era Jesús. Y Jesús, teniendo en cuenta esto y sabiendo, Jesús le va a atender. Atiende a la persona. Está saliendo de Jericó Jesús y la multitud que lo aclama, que grita, pero escucha a Bartimeo, el ciego, y dice la palabra que lo llama. Es decir, el Señor siempre está pensando en la persona. Y hace una obra maravillosa en ese hombre porque le devuelve la vista. Es el gran milagro que hace Jesús y este hombre puede comenzar a reiniciar su vida ahora de una manera muy diferente, muy especial. Puede volver a reconstruir su vida social. Jesús está clavado
en la cruz y escucha el clamor del ladrón que está al lado de él. Y dice la Biblia que lo atiende. Y una vez más vemos al Señor Jesucristo atendiendo en forma especial e interesándose por la persona. Muchas veces para la sociedad somos simplemente parte de una gran masa y nada más que eso. Pero para Jesús, estimados, somos personas y la persona realmente tiene un valor individual sumamente importante para Jesús. Por eso, en esta semana especial, tenemos que recordar algo que tiene que ver con Jesús, con su sacrificio, con lo que hizo en la cruz y cuál fue la motivación. La motivación de sus padecimientos, de su muerte en la cruz y de resurrección, de resucitar al tercer día, fue porque Cristo ama al pecador y muere por él, por cada uno de nosotros. Por eso el sacrificio de Cristo nos da la oportunidad de creer en él. En esta semana, más allá de todos los nombres que pueda tener la semana esta, estimado, esta semana es especial, porque es una semana santa, porque Cristo muere por tus pecados, porque ha muerto por mis pecados. Y tenemos la gran posibilidad, y tienes la gran posibilidad, entonces, y la gran oportunidad también de creer en Él, de creer en Jesucristo. Dice la palabra del Señor que todos los que creen en Él, los que creyeren en Él, recibirán perdón de pecados por su muerte. Estimados, en esta semana tan especial, reflexionemos sobre nuestra vida espiritual. Miremos un poquito nuestro interior y miremos la palabra del Señor. Y recordemos ese hecho único en la historia que lleva a Jesucristo a morir en una cruz, pero que lo hace por amor a cada uno de nosotros, para que al creer en Él podamos encontrar la paz verdadera, podamos encontrar el gozo verdadero y podemos encontrar la esperanza que tanto necesita nuestra gente, que tanto necesitamos cada uno en lo personal, la paz interior, la paz en el hogar, la paz en nuestra casa, la paz en la vida conyugal, la paz en nuestros jóvenes, en nuestros niños, el gozo genuino que también necesitamos y esa esperanza que todos necesitamos para esta vida, pero también para la vida venidera, porque la esperanza en Jesucristo trasciende aún los límites de la muerte. Por tanto, en este tiempo que podamos acercarnos a Dios, que podamos acercarnos a Jesús, no al Jesús histórico, aquel Jesús que conocemos quizás porque hemos leído en algún momento de la vida, que nació en Belén, bueno, que murió, sí, que dicen que resucitó, y que ese Jesús que, bueno, lo llevamos quizás en un crucifijo en nuestro cuello, no, es el Jesús que murió, sí, pero que resucitó y que quiere que tú le des lugar en su vida, para que comiences a creer en Él y para poder darte una vida nueva, una vida diferente. Y solamente esto es posible cuando abrimos nuestro corazón, cuando entregamos nuestra vida a Jesús y permitimos que Él entre y comience a darle dirección, comience a darle orientación realmente a nuestra vida. Estimado, que en esta semana podamos acercarnos al Cristo resucitado, para que nuestra vida realmente encuentre el significado para vivir, para ir adelante y para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, pueda encontrar realmente la paz y la esperanza que tanto necesitamos. Que Dios te bendiga ricamente.